funcionario de Cambiemos. Sí. Bueno, cuando empezás, vos me decís, hay un legislador que fue herido y otra persona que cayó, que fue muerta. Bueno, cuando la lectura ya pasa por el cargo que ostenta, porque antes que nada es un ciudadano. Si ya los titulares son un diputado, y si encima un diputado del radicalismo y un funcionario de Cambiemos, bueno, eso empieza... Miguel, pero bueno, nada que me llame la atención de cómo trabajan los medios, ¿no? Otra cosa que me llama muchísimo la atención es que si verdaderamente intentan asesinarlo por algún motivo que no llame la atención, lo van a asesinar en otro lugar, no frente al Congreso. Sí, el escenario también hace... bueno, el lugar elegido... Es un mensaje. Y claro, estamos en un año electoral, muchachos. Estamos en un año que se está discutiendo poder, como hace mucho tiempo no se discutía en la República Argentina, porque no se está discutiendo solamente quién asume la presidencia a partir de diciembre, sino que se está discutiendo cómo salimos de esta emergencia, clara emergencia en la cual está el país, y se está discutiendo el mapa, que yo siempre digo, no descuidar la geopolítica, porque siempre se trata de analizar lo que sucede desde el lugar donde estás, y no es así. Todo tiene que ver con todo. Hay un fuerte avance de Estados Unidos sobre Venezuela, en pos de erradicar los populismos, y un retorno aquí al país de Cristina Kirchner sería casi como un tiro, ya no por la culata, sino directamente en la nuca a las pretensiones de Estados Unidos. Así que todo tiene que ver con todo, todo tiene absolutamente que ver con todo, repito. Si vas a asesinar a alguien, si vas a matar a alguien, no lo vas a hacer en pleno centro de la capital, no lo vas a hacer frente al Congreso. Ahí hay un mensaje más que el lugar elegido. Hugo, vos conocés esa zona. Explicanos a los oyentes, eso es muy concurrido. Absolutamente. O sea, si vas a ejecutar a alguien... Vendría a ser para Posadas, Colón y Bolívar. Sí, más o menos. Vendría a ser frente a la Casa de Gobierno. Qué bárbaro. Si vas a ejecutar a alguien, sí. Y yo digo siempre que se ejecuta a alguien porque esto pareciera ser que es una ejecución, ¿no? Según sí. lo que... Bueno, yo estoy hablando todo en hipótesis porque no hay ningún dato. Lo que dicen claro, es que... Lo que trascendió es Miguel Marcelo Olladón, de 58 años, coordinador de obras del Fondo de Transporte Eléctrico Federal de la provincia de La Rioja. Es la persona que falleció, es el funcionario que acompañaba justamente. Qué bárbaro. En este caso el diputado que está justamente... Claro, pero a lo que voy es, independientemente de la figura de la persona o qué representado o qué hay en el trasfondo, esto se irá investigando y irá apareciendo, ¿no? A priori, vos me preguntabas qué es lo primero que ves, así, recién enterado de la noticia, qué es lo que estás viendo. Lo que estoy viendo es que quien va a perpetrar, ¿sí?, un homicidio, quien va a asesinar a alguien, piensa no solamente en asesinarlo, sino en procurar impunidad. Claro. Cuando alguien planea un robo, cuando planea una violación o cuando planea un asesinato, siempre trata de llevar adelante su, entre comillas, obra en un lugar donde después pueda escaparse con facilidad y nadie lo pueda individualizar. Claro. Vos no estarías pensando en violar a una chica frente a la Casa de Gobierno, en robar el supermercado más céntrico a la vista de toda la gente, o en pegarle un tiro a un diputado nacional frente al Congreso. No, evidentemente lo que se buscaba era esto. Exactamente. Instalaron este tema. Independientemente del motivo por el cual. No Vos me preguntás a priori y yo te digo, han generado lo que querían generar. Han generado lo que querían generar. Tal cual. Que es un estado de conmoción. En un país que ya está en un estado de conmoción, tenemos un país que está en un estado de conmoción económica, tenemos un país que está en un estado de conmoción política, en donde tenemos un gobierno que se ha quedado absolutamente sin ningún tipo de margen de control, en un pedido a consenso al resto de las fuerzas políticas y sindicales de la Argentina, que no se hizo durante los 3 años y medio anteriores. O sea, estamos en un escenario muy preocupante, y esto agrega un poco más de desconcierto. Es lo que va a hacer y es lo que van a multiplicar los medios. Entonces, en vez de llevarle tranquilidad, nosotros hablábamos, Ariel, cuando arrancaba el año, nosotros dijimos, hablar de elecciones en un año en el cual deberían estar viendo cómo acercan posiciones para sacar al país del problema que está, llevar al país en un momento tan grave a un escenario electoral, era una locura. Y bueno, y todavía quedan 6 meses, así que imagínate lo que vas a ver correr todavía, ¿no? Tal cual. Bueno, a partir de este momento arrancamos. Aquellos que nos quieran ver, pueden hacerlo a partir de este momento en el Facebook. Vamos chequeando ya, por supuesto. Pueden ir viéndonos
nos pueden ir mandando mensajes y demás. Ayer ya estuvieron preguntando por vos, Hugo. Ah, la pucha. Sí. Ayer ya estuvieron preguntando por vos. Rubia. Exacto. Ayer se levantó una señora preguntando cuándo viene Escalada. ¿Rubia o morocha? ¿Eh? ¿Rubia o morocha? No es radio, no sabemos. Ah, Claro. que como ahora estás con Facebook y todo eso. No, dije, bueno, una señora mandó un mensaje y preguntaba Mira vos. si venías o no venías. En un ratito a ver si recupero el mensaje y lo pasamos. Che, a ver, este es un tema netamente político. Hoy más que economía política. Y me gustaría conocer tu opinión porque sos un hombre de la política. Lo que pretende Mauricio Macri es un consenso, es un llamado a consenso o es una estrategia electoral. ¿Qué es? Cuando lo escuchaste por primera vez, dijiste, bueno, ¿qué es esto? ¿Le crees el llamado al consenso o crees que es una estrategia electoral? No, ni siquiera, ni un llamado a consenso, ni una estrategia electoral. Esto es un mamarracho lo que acaban de hacer. Mamarracho. Pero absoluto. ¿Pero por He qué? escrito una nota que está en un sitio ahí No, menciona el sitio, ¿en dónde? en plural. En plural. Sí, creo que es El del triple. pato y demás. Sí, exacto. Lo busco. Me Misiones pi- plural. Sí, me pidió que escriba algo al respecto y así que está ahí. Tiene bastante caracteres sobre lo cual he escrito. Ajá. Yo realmente, Ariel, este tema, ya que me preguntás del consenso, lo inscribo en toda esta suerte de disgregación que está existiendo en nuestro país. Sí. Y a mí no me preocupa tanto cuando veo que hay elementos que disgregan desde afuera de la política. Porque vos decís, bueno, quien no está en política, quien no hace política, quien no participa de la vida política, está enroscado en cuestiones que a lo mejor tienen que ver con su realidad diaria, con su trabajo, con otras cuestiones, ¿no? Que ya sea por exceso de trabajo o por exceso de tiempo, lo que sea, no le permiten planificar la vida de un país. Ahora, quienes están haciendo política cobran por ello. Y cuando cobras por hacer algo, tenés tiempo para dedicarte a eso. Entonces, cuando estas cuestiones salen de la política, a mí me preocupan mucho, muchísimo. A mí no me preocupa que un ciudadano común pida consenso. No me preocupa que, qué sé yo, un obrero pida consenso, que una ama de casa pida consenso. Me preocupa mucho cuando los políticos piden consenso, porque nosotros tenemos, Ariel, estamos en este momento viviendo en la República Argentina, un país que, cuando vos definís la República Argentina, no podés dejar de definir las interrupciones democráticas que ha tenido este país. Si hay algo que forma parte de la genética de nuestro país, son las interrupciones democráticas que hemos tenido. O sea, los golpes, ¿sí?, autoritarios que hemos tenido en este país. Así que hay una cicatriz muy, muy marcada en la República Argentina. Yo diría que si yo soy un extranjero, diría, vos me decís Argentina y te digo, país sudamericano con carne muy, pero muy rica, con fútbol bastante bueno y con golpes de estado frecuentes. Es una característica de nuestro país. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta introducción? Vos sabés que siempre me tomo un tiempito como para hacer una introducción. Cuando Argentina concibe su constitución, que tomamos en parte la de Estados Unidos, tratamos de concebir un esquema que tuviese que ver con el proceso que estaba viviendo nuestro país, que era un proceso de organización, ¿sí? Sí. Por eso nuestro Congreso, Ariel, es bicameral. Sí. No es casualidad que nuestro Congreso sea bicameral. Ajá. Nuestro Congreso es bicameral porque vos tenés una doble representación. Tenés la representación del pueblo, que son los diputados nacionales, y tenés la otra representación, que no es menor, porque fue una larga lucha en nuestro país entre unitarios y federales, porque fue una larga lucha la de los caudillos de las provincias. Y entonces, gracias a esa enorme lucha, gracias al enfrentamiento que hubo entre unitarios y federales, gracias al país central, a la aduana y el resto de las provincias periféricas, déjame que cierre esta idea, se logró que exista una cámara, ¿sí?, que representa a las provincias, que es el Senado. Entonces vos tenés hoy en nuestro Congreso la representación del pueblo en la Cámara de Diputados y la representación de las provincias en el Senado. Ahora vos querías hablar. Sí. Mira, está en este momento, para aquellos que nos están siguiendo, que son muchos, a través del Facebook, les estamos mostrando tu artículo. Ah, mira, qué bueno. Lo están viendo en el Facebook en este momento, en el sitio Misiones Plural,
El título es "Cuestionan la convocatoria de Macri y afirman que los consensos se deben construir". Exacto. Ese es el título, la portada. Bueno, para aquellos que quieran ver quieran leer en profundidad. el tema, Ariel, es que si vos tenés un congreso, a ver, quiero a veces cuesta esto porque la mayoría no tiene internalizado. Vos tenés internalizadas cosas de la vida diaria, pero yo necesito que pongamos las cuestiones en claro. Cuando vos ves una pelea de box, Sí. ¿qué es lo que ves? Ves boxeando a dos personas en base a un reglamento. Claro. El reglamento dice que tienen que tener tanto peso, ¿sí? ¿Qué es lo que trata de hacer esa categoría? De equiparar a los dos contendientes, ¿no es cierto? Claro. Pongo un ejemplo fácil de entender. Cuando ves fútbol, ¿qué tenés? Sub-17, sub-20, selección mayor, no ves todos mezclados. ¿Qué es lo que trata de hacer el reglamento deportivo? Che, si es sub-17, juegan todos los sub-17, Claro. ¿o no? Bueno, Exacto. entonces, los reglamentos sirven para tratar de equiparar, Ariel. Nosotros, los seres humanos, no estamos equiparados. Hay personas que nacen en un estado económico fabuloso y hay personas que nacen en una extrema pobreza. Hay personas que nacen con capacidades impresionantes y hay personas que nacen con grandes discapacidades, ¿sí? Entonces el ser humano, esto de que somos todos iguales, es ficticio, no somos todos iguales. El único ámbito en el cual se dice que somos todos iguales es después de la muerte, donde quienes crean o quienes no crean, hay un estado que nos iguala a todos, porque todos morimos, y aquí en la Tierra, mientras estamos vivos, que es lo que estamos haciendo ahora, lo único que nos iguala es la ley. La ley es el instrumento que permite igualarnos. La ley es el instrumento que dice, Ariel Sayas, ¿sí? Tanto de estatura, Hugo Escalada, tanto de peso, y fulanito de tal, sexo tal, los tres, cuando van a votar, cada uno un voto vale un voto. No importa Exacto. si es gordo, flaco, alto o no. Los tres tienen que frenar en el semáforo en rojo. No es que los flacos pueden pasar con el semáforo en rojo, ¿sí? Exacto. Los tres tienen que pagar impuestos. Bueno, la ley iguala a las personas. Cuando vos te salís del ámbito de la ley, cuando vos en una pelea de box sacás el reglamento, ¿qué haces? Pones al más débil, al más flaquito, a pelear con el más grande. Claro. Es la ley de la selva. Cuando vos sacás la parte legal de la estructura de un país, lo que haces es, claramente, dejar librados a la mayoría que no tiene capacidades frente a una minoría que sí las tiene. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque todo este cuerpo jurídico de hacer leyes, de constituir un congreso, de hacer dos cámaras, ¿para qué esto? ¿Para qué la Constitución? ¿Por qué la Constitución Nacional en el artículo 22 dice: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes? ¿Sí? Sí. Quienes se arroguen esas facultades cometen el delito de sedición. Lo que te está diciendo la Constitución, que yo creo que está vigente la Constitución, Ariel? Hasta ahora sí. No estamos en estado de sitio, ¿no? No, desde el 1 de mayo de 1853. Bueno, no hay su ninguna declaración. modificación, ¿No hay estado de sitio? No. No hay ninguna declaración de emergencia. Nada. No. Por ahora no. No hay hipótesis de guerra con un país limítrofe. No. Bueno, entonces los derechos están vigentes. Exactamente. Bueno, si los derechos están vigentes y la Constitución está vigente, dice el artículo 22 que el pueblo no delibera ni gobierna, ¿sí? ¿Quién hace eso? El Congreso. Así que este intento de consenso que está queriendo generar Macri tiene que ir al Congreso. Tiene que ir al Congreso porque en el Congreso hay representatividad, le guste o no a cada uno de nosotros. Cada diputado que está sentado en el Congreso, Ariel, Sí. está sentado porque recibió votos, ¿o no? Sí. ¿Qué lo legitima estar sentado? La Vos, voluntad popular. Ariel Sayas mañana entra al Congreso y dice, yo me quiero sentar en esta banca. No, ¿no es cierto? No. De hecho, cuando se votaron cuestiones como el aborto y otros temas, se discutía una diputada de Cambiemos que había sido electa, pero que había sido impugnada, ¿te acordás? Exacto. Bueno, entonces, ¿quiénes son los que tienen autoridad para sentarse a una mesa de debate? Los que fueron elegidos para el pueblo. ¿Quiénes fueron elegidos por el pueblo? Por el pueblo, por vos, por mí, por todo lo que llamamos el pueblo, los diputados nacionales. ¿Y quiénes van a representar los intereses de la provincia? Los senadores. Entonces, hay un reglamento de Vox, para llamarla de alguna manera, que no es de Vox, que es de debate político, que dice, ¿cuál es el ámbito donde se debate y se discuten las cuestiones y se alcanzan los consensos? El Congreso. ¿Sí? Es como cuando va a haber una pelea de box, ya que estamos haciendo el paralelo, vos decís, che, ¿dónde va a ser la pelea? En el Luna Park, ¿sí? Claro. No va a ser en la esquina, en la Plaza del Pueblo, va a ser en el Luna Park, ¿sí? Bueno,
Nuestras leyes dicen que el ámbito para debatir y alcanzar consensos es el Congreso. O sea que ya te delimita bien cuál es el ámbito, Ariel. Ya arrancamos mal. Ya arrancamos mal. Y te delimita quiénes son los actores, quiénes son los boxeadores, los que van a subir al ring, que son los que tienen voto, los que fueron votados. Entonces, está claro dónde hay que debatir, dónde hay que llevar las propuestas de consenso y si se tienen que poner de acuerdo o no. Ahora, salimos de eso, Ariel. Sí. Cuando el presidente per se, así porque a él se le ocurre, llama a un consenso, ¿sí?, en vez de llevarlo al Congreso, el presidente decide quién se va a sentar o no a la mesa. Y bueno, vamos a invitarle, primero empezó por Urtubey, creo, y por Pichetto. Después salió Massa diciendo, no, pero si nos va a invitar, le tiene que invitar también a Cristina. Bueno, entonces también le vamos a mandar una carta a Cristina. Sí. Después salieron a decir, che, pero también hay que invitar a los sindicalistas. No podemos dejar afuera a los sindicalistas. Después salieron y dijeron, che, a la iglesia se tendría que sentar también. Yo me pregunto, ¿no? Institucionalmente hablando, eso es un mamarracho. ¿Por qué? Porque primero estamos hablando de precandidatos. A ver, yo te pregunto a vos, cuando Macri dice lo voy a invitar a Urtubey a la mesa de consenso, ¿lo está invitando como gobernador o como precandidato presidencial? Como gobernador. A mí me parece que no. Porque entonces tendría que invitar a todos. Institucionalmente sí, no, pero políticamente no, para un poquitito. Urtubey es gobernador de la provincia. Sí, y precandidato. Macri no lo está llamando a Urtubey para hablar de cuestiones que tienen que ver con la provincia de Salta. Sí. Porque si lo estuviese convocando para hablar de cuestiones atinentes a la provincia de Salta, Urtubey asiste como gobernador de Salta, ¿sí? Sí. Macri lo que está queriendo hacer es un consenso. Cuando Macri dice que quiere hacer un consenso, ¿qué explicita? Que quiere dar tranquilidad a los mercados de que cualquiera que pueda asumir el gobierno después de diciembre va a seguir con esta línea que viene llevando adelante, ¿sí? Sí. Ese es el postulado. O sea que lo invita a Urtubey a la mesa porque puede ser presidente, no porque es gobernador. Porque si lo está invitando como gobernador, tiene que invitar a todos los otros gobernadores, Ariel. Entonces, ¿cómo qué lo invita a Urtubey? Como precandidato presidencial. Claro. Cuando decide invitarlo a Pichetto, ¿lo invita porque Pichetto es senador? No. No. Porque tendría que invitar a todos los otros senadores. ¿Lo invita por qué? Porque Pichetto es precandidato presidencial. Cuando dice que le va a mandar una carta a Cristina para que esté sentada en esa mesa de consenso, ¿le invita porque Cristina es senadora? No, porque tendría que invitar a todos los otros senadores. La está invitando porque se supone que va a ser precandidata presidencial. ¿Queda claro lo que estoy diciendo? Entonces, yo te pregunto, la Constitución dice claro que vos no debatís ni deliberás por fuera del Congreso. Los que tienen que sentarse a discutir ahí son los que fueron votados para eso. ¿Qué título tiene cada uno de los que están queriendo invitar para sentar a una mesa? La democracia, Ariel, la democracia. Si vos sentás acá cualquier candidato, si vos invitás acá a tu estudio de radio, a cualquier candidato a concejal, candidato a intendente, candidato a gobernador, candidato a legislador nacional, legislador provincial, a presidente. ¿Qué es lo primero? Vos le hacés la primera pregunta y se te va a arrodillar y te va a jurar que sí. Vos lo primero que le vas a preguntar a cualquier candidato es, ¿usted quiere defender la Constitución y la democracia? ¿Qué te van a decir? Alguno te va a decir, no, yo quiero vulnerar la Constitución y la democracia. No, ¿no es cierto? Exacto. Todos te van a decir, quiero defender la democracia. Pues entonces, si quieren defender la democracia, no hay otra que consultar al pueblo, Ariel. Porque la democracia implica que la soberanía, eso es la palabra democracia. Sí. Democracia no es ir a votar cada 2 años. Democracia implica que la soberanía reside en el pueblo. ¿Me vas siguiendo? Sí. Si la soberanía reside en el pueblo, vos le tenés que preguntar al pueblo. O le preguntás con un mecanismo que está vigente en la Constitución, pero que no se aplica nunca, que es la consulta, ¿sí? Hay un mecanismo que se llama consulta popular, ¿sí? Que está claramente reglamentado. Vos cuando querés podés llamar, ¿sí?, a un plebiscito o a un referéndum en este país para preguntarle a la gente si quiere algo o no. Vos me decís, no, pero es muy complicado llamar a un plebiscito, un referéndum, una consulta popular, que sería un mecanismo formidable, ¿eh? No tenemos tiempo, otra excusa que se pone. Listo, entonces, si no convocás a la integridad del pueblo a opinar acerca de un consenso, a través de un referéndum, un plebiscito, convocá a los representantes de ese pueblo que están en el Congreso.
Ahora, si no los convocás al pueblo a través de una consulta, ni tampoco convocás a sus representantes que están en el Congreso, sino que vos decidís, mirá, se va a sentar acá Cristina, allá se va a sentar Urtubey, acá lo vamos a llamar, ¿a quién lo vamos a llamar? Y vamos a llamar a quien está al frente de la CGT, allá lo vamos a llamar a Monseñor fulano de tal. No, muchachos, eso es un mamarracho, no funciona así nuestro sistema. Tal cual. Eso es un absoluto mamarracho. Después, si querés, ahondamos y vamos más allá y hablamos de cuáles son los puntos sobre los que quiere. Pero antes de discutir cuáles son los puntos del consenso, Ariel, hay que discutir dónde se da el consenso y entre quiénes. Vos, esto, repito, yo pongo ejemplos elementales porque son... Vos me decís mañana, Hugo, vamos a jugar al truco. ¿Sí? Mañana a la mañana, acá en la mesa de la radio, sale un partido de truco. ¿Sí? Antes que preguntarte... che, Ariel, vamos a jugar con flor, sin flor, a 2 chicos de 15. ¿Cómo? Bueno, lo primero te voy a decir, che, ¿dónde jugamos y quiénes vienen a jugar? Claro. El lugar y los intérpretes, el lugar y los jugadores. El lugar es el Congreso, muchachos. Cualquier posibilidad de debate y de generar consensos es el Congreso. Para eso mantenemos un Congreso, para eso le pagamos sueldo a los diputados nacionales y a los senadores. Para eso mantenemos ese edificio que tiene cientos de asesores y de empleados. Para eso tenemos un gasto formidable en política. ¿Para qué vamos a tener un enorme edificio que es el Congreso ahí en el centro de Capital? Que hay que mantenerlo, que hay que lavarlo, limpiarlo, pintarlo cada tanto, los empleados, viajes, viáticos, pasajes, todo un fenomenal gasto para después llamar a 5 o 6. Entonces cierren el Congreso a partir de ahora, y cada vez que hay que discutir alguna cuestión, hagan un consensito, que el presidente o el gobernador o el intendente del pueblo haga un listadito de los que él cree que se tienen que sentar a la mesa, los llama y listo. Fíjate el dinero que se ahorra el país. Esto es un mamarracho absoluto, no se lo puede llamar consenso, ni se puede hablar de proyecto de consenso. Esto es un mamarracho. Esto es un mamarracho, no hay otra manera de definirlo como mamarracho. Y como es un mamarracho, va a seguir el curso de que siguen los mamarrachos. Va a morir sin penas y olvidos. Esto se está queriendo desde los medios periodísticos decir que esto es similar al Pacto de la Moncloa de España. No. Y esto no tiene nada que ver. A ver, paréntesis. ¿Qué fue el Pacto de la Moncloa? Acá decimos el Pacto de la mucha gente que no lo sabe. Bueno, ¿Qué fue? El Pacto de la Moncloa en España, para empezar, no fue un pacto, fueron 2 grandes acuerdos. Ahí empezamos. Se le dice pacto, pero fueron 2 grandes acuerdos. Sí. No fue un gran, son 2 grandes. Se dio en el año 1977. Las condiciones de ese pacto, de esos 2 grandes acuerdos, eran que España terminaba de salir, ¿sí?, de un régimen autoritario. Yo te pregunto, ¿nosotros acabamos de salir de un régimen autoritario? No. ¿O en el 83 ya salimos? No. Salimos en el 83, ¿no? Sí. Bueno, sí, o sea que desde ahí ya no tenemos ni una similitud con el Pacto de la Moncloa. No. Bueno, listo. Ahí arrancamos mal. Pero vamos con la segunda gran diferencia, que no es poca y que es la mayor. El Pacto de la Moncloa, ¿sí?, es convocado a partir de un gobierno que acababa de asumir, Ariel. ¿Me entendés? El gobierno acababa de asumir, acababa de tomar el control de España y dijo, la situación en España es muy preocupante como para que un solo partido de gobierno crea que va a poder solucionar esto. Entonces llamemos al resto para ver si podemos generar acuerdos para adelante. Este es un gobierno, el de Macri, que se está yendo. Un gobierno al que le quedan 6 meses. Aunque sea reelecto, yo tengo que tomar en cuenta los meses que le quedan de este periodo de gobierno, no la hipótesis que pueda ser reelecto, ¿sí? Y de este periodo de gobierno le están quedando 6 meses, ¿sí? Entonces, gran diferencia. El Pacto de la Moncloa fue un pacto generado en España en el año 77, en un país que salía de un gobierno autoritario y que necesitaba un esquema de unidad nacional. Nosotros no estamos saliendo de un esquema autoritario. Y segundo punto, el Pacto de la Moncloa fue convocado por un gobierno que tenía 3 meses. Nosotros tenemos un gobierno que tiene casi 4 años y se está yendo. No hay ningún punto de contacto. Nosotros en la República Argentina vivimos en democracia desde el 83, tenemos nuestras instituciones funcionando, tenemos nuestro ámbito para generar consensos, que es el Congreso. Sí. El Congreso es un lugar en donde, Ariel, están las 2 representaciones de nuestro país. Yo te digo algo, costó mucho, no solamente el Congreso, costó mucho preservar el federalismo en este país.
Vos escuchás siempre que el gobierno central, quien Sí, llega sí. presidente, toma las decisiones Exacto. y a las provincias se las pasa por donde vos sabes. Exacto. ¿Sí o no? Bueno. Exactamente. Ahora, actualmente, en estos últimos años, gracias a esta suerte de desequilibrio que hay en el gobierno nacional, donde vos tenés un gobierno que no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en el Congreso, Sí. los gobernadores tomaron protagonismo. ¿Por qué? Porque el presidente, para que le voten las leyes, tiene que sentarse a hablar con los gobernadores, ¿sí? Tienen que negociar. Bueno, ahora que los gobernadores empezaron a tomar fuerza, tanta fuerza empezaron a tomar los gobernadores, que esto es lo que tendría que ser normal en nuestro país. Gobernadores mucho más fuertes, porque el sistema de gobierno de nuestro país es un sistema federal. Las provincias no delegaron en la nación la mayoría de las cuestiones que le son atinentes. Pero bueno, no importa. Ahora, por un desequilibrio que tiene el presidente Macri, los gobernadores tomaron fuerza. Tanta fuerza tomaron que armaron un esquema que se llama Alternativa Federal, que puede o no poner un presidente. No sabemos. Bueno, entonces, Todo puede ser. pero yo no digo que vaya a ser, yo te digo una de las especulaciones que hay, ¿sí? Entonces, si los gobiernos locales, los gobernadores empezaron a tomar tanta fuerza, ¿por qué van a dejar de sentarse a esa mesa de consenso a la cual está llamando Macri? Ellos, los propios gobernadores, cada uno de los gobernadores de todas las provincias, o sus representantes, que son los senadores. Y los senadores de la provincia, que son los que representan sus gobiernos, ¿dónde están? En el Congreso. Entonces, si vos querés hacer un consenso que tome en cuenta la opinión de las provincias, tenés que llevarlo al Senado. Si vos querés hacer un consenso que tome la opinión del pueblo a través de sus representantes, tenés que llevarlo a la Cámara de Diputados. Ese es el lugar para preguntarle a los representantes del pueblo y a los representantes de las provincias qué opinan del consenso. Y si vos querés ir más allá todavía y decir yo quiero algo mucho más amplio todavía, llamás a una consulta popular y le preguntás al pueblo en su integridad. Haces un listado con los puntos, ¿sí? Y que cada uno al lado ponga una X, qué punto quiere y qué punto no. Llamaste a una elección, el otro día tenés un consenso. ¿Por qué hay que hacerlo de esta manera, Ariel? Porque de esta manera va a tener legitimidad, Ariel. Lo más importante en política y en la República Argentina después del 2001 con la crisis de ilegitimidad. En el 2001 nosotros tuvimos una crisis de representatividad, donde la gente, ¿qué salió a decir? Que se vayan todos. Que no quede ni uno solo. ¿Qué es lo que importó a partir del 2001? Fue una bisagra en nuestro país. Todo lo que vos hagas tiene que tener el apoyo de la gente. Porque la gente te da el apoyo y te saca el apoyo. Entonces vos querés un consenso, como dice Macri, que tenga apoyo, que tenga legitimidad, tenés que integrar a la mayor cantidad de gente posible en esa área. Porque tú llamaste a una consulta... Bueno, en esa mesa del 2001-2002, la que convoca fue la Iglesia, si no me equivoco. Sí, pero a ver. Digo, ahí fue una construcción totalmente diferente. El contexto era otro también. Sí, pero se dio en la Lo que pasa es Asamblea que acá Legislativa, Ariel. Claro, bueno, a ver, vos podés... había un paso institucional, no, 5 no. diputados, 5 presidentes en una semana. Digo, Todo. Bueno, ¿a través de quién se resolvió eso? del Congreso. Sí, del Congreso, de la Asamblea Legislativa. Nosotros tenemos poder bicameral, Sí. senadores y diputados nacionales. Cuando se reúnen, ¿sí? Y actúan en conjunto, se llama Asamblea Legislativa, ¿sí? Exacto. Cuando hay cuestiones como esa, que era una cuestión de gravedad, Sí. hay varias cuestiones que están normadas en la Constitución de cuándo Sí, se tiene la que ley de reunir. acefalía. Exacto, cuándo se tiene que reunir la Asamblea Legislativa. Bueno, entonces, ¿por qué se le llama Asamblea Legislativa? Porque ahí vos tenés la unidad de pueblo a través de los diputados nacionales y provincias a través de los senadores. Entonces, vos querés generar un consenso, puntos que realmente tengan, que la gente diga bien por ese consenso, tenés que tener legitimidad. Legitimidad significa que cuanto mayor cantidad de gente se pronuncie y diga estoy de acuerdo con ese consenso, mejor. Porque vos haces un consenso entre 3 personas y el resto te va a decir no, yo no participé. Claro. Entonces, ¿querés legitimidad? Llevarlo al Congreso, viejo. Que lo voten los senadores y entonces vas a tener la legitimidad de las provincias. Que lo voten los diputados nacionales, vas a tener la legitimidad del pueblo. No crees en el Congreso. No crees, sos de esas personas que creen en la democracia directa. Sí. Sos como dicen hoy en día los populistas que hablan directamente con el pueblo, como Maduro. Sí. Llama a una consulta popular. Es un mecanismo que está receptado en nuestra Constitución. Llama a una consulta. Se convoca al pueblo de la República Argentina para dentro de 30 días participar de un referéndum donde usted va a entrar al cuarto oscuro, va a tener una boleta así, con muchas X, usted va a tener muchos cuadritos, usted va a tener que hacer una X. ¿Quiero la independencia del Banco Central? Sí. ¿Quiero tal cosa acá? No, ese no voto. ¿Quiero tal cosa? Entonces vos, cuando salís de ahí, claro. ¿Qué pacto de la Moncloa ni pacto de la Moncloa? Vos tenés un acuerdo sustentado por el pueblo de la nación. Entonces, los dos sistemas de obtener legitimidad son
o a través del voto directo de la gente que se hace cada 2 años cuando votamos nuestros representantes, Sí. o cuando no hay elecciones, como en este caso, llevarlo al Congreso, donde está representada la gente. Ahora, una mesita en la que invitan, a mí qué me importa cuántos obispos sientan a la mesa, si lo sientan a Moyano o no, si va la CGT, si van los candidatos, precandidatos presidenciales. Yo desconozco un acuerdo de esa naturaleza, absolutamente, porque está por fuera de lo que dictamina nuestra ley. Es lo mismo, y volvemos al ejemplo que te ponía, del partido de fútbol, o de una carrera de autos, o una pelea de box, en donde vos ves que sube un chiquitito así, que pesa 65 kilos, y sube uno que pesa 130 kilos. Vos decís, che, pero yo nunca vi una pelea de box así. ¿Qué peso es esto? Ah, no, esto es libre. No, esto no es libre. Es un reglamento. Tal cual. Estamos hablando con Hugo Escalada en este día jueves, como todos los jueves. Para aquellos que nos están viendo, ahí abajo está la pregunta: ¿consenso o estrategia electoral? Me queda claro que para vos no es ni uno ni el otro. Mirá, No llega a ninguna de las categorías. no llega ni a una categoría. Si el presidente Macri, y digo el presidente Macri como te puedo haber dicho del presidente de la Rúa en su momento, o cualquier otro presidente, Sí. quiere tomar medidas, Ariel, quiere tomar medidas, y no las puede tomar porque carece del poder suficiente, porque está débil. A ver, ¿Macri viene tomando medidas desde que asumió, sí o no? ¿O alguien le impidió que tome medidas? No, toma medidas. Toma medidas erradas. Bueno, vos acompañame en este Sí. te voy a tirar tres Dale. o cuatro preguntitas, Te sigo, ¿sí? dale, Vos dale. acompañame. Dale. Y quien está escuchando del otro lado, por favor, Sí. genere sus propias respuestas. Arranquemos desde el principio, como dice el tema. Sí. ¿Macri asume como presidente por el voto de la gente? Sí. Listo. No fue un golpe institucional, No. fue el voto de la gente. Listo. Exacto. Obtuvo la legitimidad suficiente para ser presidente. ¿Cuál es esa legitimidad? Las urnas. Sí. Listo. Con esa legitimidad, fue a nuevas elecciones a los 2 años. Sí. ¿Y ganó. obtuvo de nuevo el voto de la gente? Más que la primera vez. Listo. O sea que legitimidad tiene. Sí, tiene el obvio. voto de la gente. Esa legitimidad lo obliga a terminar su mandato. Debería. Listo. Ha tomado todas las medidas que tomó con absoluta libertad. Porque creo que nadie le puso un revólver en la cabeza para arreglar con el Exacto. Fondo Monetario, Exacto. para tomar deuda, para todas las medidas que tomó, ¿sí? Exacto. Bueno, le quedan todavía 6 meses hasta las elecciones y unos meses más hasta entregar el mandato en diciembre. Que siga tomando las medidas que tiene que tomar. No estamos con un golpe de Estado, no estamos con el ejército en la calle, no estamos con atentados terroristas poniendo bomba en todos lados, no estamos en un estado de disolución nacional, estamos en un país con una fuerte crisis económica. Pero estamos en un país donde funcionan las instituciones, donde las garantías de libertades están vigentes. Yo puedo hablar acá en la radio con vos. Sí. A vos vinieron a decirte que No, tenés que toque de queda a partir de esta hora y tenés que cortar la radio, ¿no es cierto? No, todavía no. Entonces estamos, no estamos en un estado de excepción. Claro. Estamos en un estado donde los derechos están absolutamente vigentes. Los derechos están vigentes, tenemos un problema económico, sí lo tenemos, pero el resto está funcionando bien. ¿El Congreso funciona? Sí. ¿El presidente tiene su poder? Tiene. Listo, que siga tomando decisiones hasta el último día de presidente. Eso es lo que tiene que hacer Macri. Eso es lo que tiene que hacer Macri. Y de última, si Macri quería hacer un gran consenso, lo debería haber hecho como lejos al primer día de este año, que se sabía que iba a ser un año electoral y que va a ser un año grave. ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho el primer día de este año? Llamar a todo el resto, ahí sí puede convocar al resto de los precandidatos o hipotéticos candidatos y decir, che, muchachos, ¿y si posponemos las elecciones? ¿Y si nos sentamos entre todos y le decimos al pueblo, che, esto viene bravo, ¿por qué no dejamos para el año que viene las elecciones? O la otra, ¿por qué no las adelantamos? Me quedo en esa pregunta. Ese es el margen de maniobra que tiene Macri. Si él cree que ya no puede tomar decisiones porque está muy débil su gobierno, Sí. si cree que pueden haber corridas cambiares y esto puede explotar, que adelante las elecciones, viejo. A ver, te pregunto. Que adelante, que diga, que dé un acto de sinceridad. A eso voy. En vez de hacer, ¿Para vos se tienen que adelantar las elecciones? para mí se tenían que adelantar mucho antes o se tenían que posponer. ¿Mucho antes qué? A ver. ¿Qué es mucho antes? ¿Diciembre del año pasado? No, se tenían que haber llamado a un adelantamiento. Si Macri creía que iba a llegar, que todos sabíamos que iba a llegar a esta altura de las circunstancias, ¿sí? Con una debilidad tremenda, y esto no es porque lo sabe Ariel Sayo, lo sabe Hugo Escalada, Ariel. En todos los países del mundo, el presidente, cuando está entrando en el último periodo de su mandato, empieza a perder facultades, porque empieza la hipótesis de si sigue o no, ¿sí? En Estados Unidos, justamente un presidente que ya fue reelecto, en sus últimos días, como ya no puede ser reelecto, le llaman
los meses del Pato Rengo, le dicen, porque ya no puede tomar decisiones, ya todo el mundo está esperando las decisiones que va a tomar. Vos fíjate lo que le está pasando a Macri, Ariel. Lo que le está pasando a Macri es que como los mercados financieros no saben si Macri va a seguir gobernando o no, porque por ahí arranca todo esto. Sí. Como los mercados financieros no saben si Macri va a seguir gobernando o no, o si va a venir Cristina, y si viene Cristina no saben qué va a hacer, y si sigue Macri tampoco saben qué va a hacer, entonces subió el riesgo país. Entonces hay muchas inversiones que son especulativas que vienen al país que se están yendo. Entonces hay muchos bonistas que están vendiendo los bonos argentinos y está pasando lo que está pasando. ¿Qué es lo que hay? Una gran desconfianza. Si vos estás en un gobierno en el cual hay una gran desconfianza, no llamás al resto de los candidatos para generar confianza. Decís, muchachos, la gente ya no confía en mí, los mercados ya no confían en mí, cada medida que tomo para que baje el dólar en vez de bajar sube, cada medida que tomo para que la economía en vez de mejorar, la economía se paraliza más, se me quemaron los libros, anticipo las elecciones y me voy antes. Y me voy antes. Y le genero al país un gran beneficio, porque ya no puedo tomar las decisiones que quiero tomar. Bueno, pero eso no es hacerle el juego al peronismo. No me venga con peronismo, radicalismo, eso para la gilada, eso se terminó hace mucho tiempo. Peronistas, radicalistas, cuando quieren son todos amigos, se abrazan, toman un café cuando quieren estar. Eso es para la gilada, eso es para la gilada. Acá no se trata de facciones de gobierno, de si sos zurdo, si sos de derecha, si sos de arriba, si sos de abajo. Acá se trata de renunciamientos, viejo, se trata de quién hace algo dejando de lado sus derechos legítimos para favorecer al conjunto. Eso es un renunciamiento. A ver, yo tengo ganas de llegar al poder, sí, pero este es el momento para llegar al poder o para construir algo entre todos. Renuncio a algo, a un interés legítimo que tengo en pos de un interés del conjunto. ¿Qué es lo que la sociedad viene pidiendo? Esto va a generar más antipolítica, esto va a generar más descreimiento de la gente en la clase política, no te quepa la menor duda. Todos estos escenarios, esto es seguir echándole más nafta al fuego. Esto de un intento de asesinato en las puertas del Congreso. Digo, esto es... Ahora, con esto para Hugo. Con todo lo que está pasando, Ariel. Con esto todo. ya estamos entrando en otra categoría. No, con todo el mamarracho que estamos viendo. Hay un escenario de disgregación institucional en la República Argentina. Eso es lo que estamos viendo. Cuando vos tenés un escenario en el cual tenés un juez federal que está investigando, Ariel, investigando cómo esquemas, ¿sí?, paralelos o no paralelos, de agentes generan causas a distintos referentes de la política, cuando se está investigando de que hay esquemas de inteligencia paralelos, ¿sí?, que están actuando con fiscales federales, cuando tenés un fiscal federal que está en rebeldía porque no se presenta y es un fiscal, que es el primero que se debería presentar si un juez lo convoca. Digo, hay un escenario de disgregación en general, en temas institucionales, quiero ser claro con esto. Y obviamente la gente no sabe para dónde disparar. Y esto lo único que hace es agregar un poquito más de nafta. Y estamos entrando en un terreno cada vez más peligroso. Y tenemos, y lo digo y me hago cargo de lo que voy a decir, una dirigencia que claramente no está a la altura de las circunstancias. Peronistas, radicales, derecha, izquierda. Siguen tironeando a ver quién se va a quedar con el poder en diciembre, cuando esto... siguen viendo quién va a manejar el